eliminación unimolecular E1. Vamos a las características de la reacción de eliminación unimolecular E1. Primero, como el nombre lo dice, si es unimolecular, eso significa que la reacción no es concertada. No es concertada. Transcurre a través de la formación de un, y aquí viene la parte clave, lo voy a marcar en rojo, así como lo hice anteriormente, a través de la formación de un carbocatión estable o de un carbocatión intermediario, digámosle así. Carbocatión intermediario. En la reacción de eliminación E2 veíamos en el bloque anterior que en la reacción E2, ¿qué era lo clave? Lo que destacábamos en color rojo, que tenía que haber una disposición antiperiplanar entre el protón y el halógeno. Ahora, lo clave acá en la reacción E1, lo estoy diciendo inmediatamente, es que es una reacción que transcurre a través de un carbocatión intermediario. Si no hay formación de dicho carbocatión, no hay reacción. Esto es lo más importante de la reacción E1. Debe formarse un carbocatión intermediario. Bueno, segundo, si la reacción transcurre a través de la formación de un carbocatión intermediario, entonces vamos a decir que la reacción o la cinética de la reacción, la cinética, depende de la concentración molar, de electrófilo. Depende de la concentración molar de electrófilo. Solamente de la concentración molar de electrófilo, no de la concentración molar de la base. ¿Ok? ¿Sí? Claro, sí, las especies intermediarias son siempre estables, aislables, detectables. Ya lo vamos a ilustrar, vamos a hacer también el diagrama de energía para que lo puedan ver. Y les debo todavía la visualización con el software tridimensional de estos procesos, ya, así que lo vamos a ver al final cuando veamos ejercicios integrados de todo. Dice acá entonces que la cinética y por tanto la velocidad de la reacción depende de la concentración molar de electrófilo. O sea, usted va a tener una velocidad de reacción del tipo velocidad igual la constante de velocidad por la concentración molar de solo electrófilo y nada más. En otras palabras, por más base que usted añada al proceso, la velocidad no va a aumentar. En consecuencia, por lo general, estas reacciones, la reacción se favorece al aumentar la temperatura y, por otra parte, utilizar disolventes próticos. Y al utilizar disolventes próticos. Ahora sí queremos un disolvente que tenga OH o NH. Entonces, cuando digo prótico, queremos un disolvente que tenga la función OH o la función NH dentro de la estructura. Nombremos algunos, ¿ya? Porque siempre esto, cuando en la prueba yo les coloco las condiciones de reacción en la flecha, siempre está la confusión. Y las preguntas, profesor, ¿esto que está acá es el nucleófilo? ¿Es el disolvente? ¿Es la base? Bueno, disolventes próticos algunos, por ejemplo el etanol, CH3, CH2OH, que lo podemos abreviar así también como ETOH. Otro disolvente prótico podría ser, por ejemplo, un ácido, como el ácido acético, CH3COOH. El ácido acético es un disolvente prótico.
¿Se podrá usar siempre? No siempre, va a depender de la reacción, ¿ya? Otro disolvente prótico, podríamos tener, por ejemplo, terbutanol, otro alcohol, ¿ya? Terbutanol es otro alcohol. Podríamos tener también, por ejemplo, una amina, ¿sí? Una amina, claro que sí. Si usted tiene, por ejemplo, diisopropilamina, NH, eso es también un líquido y es un prótico porque tiene un grupo NH dentro de la estructura. Entonces, y así las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Hace poco leía un artículo científico donde mostraban que la cantidad de moléculas posibles dentro del universo de moléculas orgánicas bordea, según estas estimaciones, el orden de 10 elevado a 50. Entonces es una cantidad que no podemos imaginar todas las combinaciones de moléculas que se puede hacer con carbono, heteroátomo. Eso es prácticamente infinito. O sea, siempre se va a descubrir alguna molécula nueva. Por ello basta con estos solventes próticos que les he mostrado acá para ilustrar el punto. El punto es OH o NH. Eso nos lleva a la cuarta explicación. Ya uno dice, ok, prótico, pero ¿por qué? Entonces, se debe buscar la estabilización, del carbocatión por solvatación. Ahora, la solvatación que un solvente polar prótico puede otorgar a un carbocatión es muy intensa, a diferencia de la solvatación que puede proporcionar un disolvente no prótico. Y ahí la explicación por qué se ocupa un disolvente prótico. Resulta de que desde el punto de vista más técnico podemos decir que un disolvente prótico, ¿ok? Entonces los solventes, recuerden que pueden ser próticos o apróticos, un disolvente prótico se caracteriza porque posee un elevado momento dipolar, una elevada polaridad, ¿ok? El símbolo para momento dipolar es mu, mientras que los solventes apróticos tienen un momento dipolar más bajo, por lo general, ¿ok? Tienen un mu más bajo, o menor, poseen un mu menor, digámoslo así, para hacer la generalización. ¿Okay? Entonces, mu significa momento dipolar, la polaridad del solvente. ¿Cuál es uno de los solventes más polares que existe? El agua. El agua es el solvente polar prótico por excelencia. Pero la mayoría de las moléculas orgánicas no son solubles en agua. Ahora, esta estabilización del carbocatión por solvatación, ¿por qué se debe buscar? ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Esta estabilización, ¿okay?, favorece o estabiliza, digamos así, se estabiliza el intermediario. Lo vamos a ver cuando dibuje el diagrama de energía. Bien, y como quinta característica y final, 5, las reacciones de eliminación E1, a diferencia de las reacciones de eliminación E2, en términos generales, en general, no requieren de bases extremadamente fuertes. ¿Okay? En general, no requieren de bases extremadamente fuertes. Como por ejemplo estos alcóxidos fuertes que veíamos en el primer bloque. Ahora usted dirá, ¿y qué base entonces? Bueno, vamos paso a paso ya, porque si no requerimos condiciones de base fuertes, se abre el abanico de posibilidades para prácticamente lo que sea. Lo último que tengo que mencionar, pero está implícito dentro de lo que ya dijimos, era que piense, si se forma un carbocatión, lo voy a destacar acá mismo en el punto 4, mire, si se forma un carbocatión, que esa es la parte más importante, dicho carbocatión, aunque suene esto redundante y argumento circular,
debe ser un carbocatión que sea capaz de formarse. ¿A qué me refiero? Que de preferencia la reacción SN1 va a ocurrir cuando el carbocatión es un carbocatión terciario. Ese es el mejor caso, formación de carbocationes terciarios. ¿Cuál era el terciario? El más estable. Por eso que el carbocatión, repito, aunque suene un poco circular, debe ser un carbocatión que se pueda formar, terciario, estable. Bien, veamos entonces, inmediatamente tomemos algunos ejemplos concretos para poder entender esto. Y antes, ya un pequeño detalle, miren, un pequeño detalle, lo voy a mencionar, no es como una característica propia, pero sí una observación, digamos así, nota 2 puntos, esto sí que es relevante, nota 2 puntos, a diferencia de E2, no es requisito la antiperiplanaridad. No es requisito la antiperiplanaridad. Bien, entonces vamos a inmediatamente colocar algunos ejemplos de literatura, así que terminen de anotar. Bien, ejemplos. Número 1. Un caso típico es la, entre comillas, solvólisis de un haluro de alquilo. Miren, voy a mostrar lo siguiente. Ustedes han escuchado cosas como que a veces las sustancias se descomponen cuando quedan en contacto con el agua. Sí, acá no va a ser por acción de microorganismos o algo así, sino porque ocurre una reacción de solvólisis. Consideremos el siguiente ejemplo. Dibujen esta molécula. Un ciclohexano sustituido que tiene bromo en la estructura. Acá tenemos otro metil con una estereoquímica definida. Ahora, tenemos que ese carbono claramente es quiral. Voy a colocar ahí un punto de color rojo. Este carbono es quiral. Y cabe preguntarse, ¿y el carbono donde está acá la posición bromada también es quiral? Bueno, tenemos que bromo es un sustituyente, metil es otro, y este lado de la molécula es diferente al otro lado. Por tanto, también es quiral y está expresado de una manera racémica. ¿Ok? Está como racemo. ¿Por qué? Porque no se está especificando si el bromo viene para adelante o para atrás del plano. Ahora, para efectos del mecanismo de reacción, ¿importa la quiralidad del carbono bromado? No. Entonces, vamos a decir que para efectos del mecanismo, ok, acá, observación, 2 puntos, la quiralidad del carbono bromado no es relevante. O sea, vamos a llegar al mismo resultado, tanto si el carbono está en disposición R como si está en disposición S. Bueno, ocurre que, en presencia de agua, los haluros de alquilo, cuando transcurre el tiempo y hay calor en el medio, o sea, por ejemplo, hacer hervir una molécula en agua, una reacción a reflujo, el agua termina reaccionando con la molécula. Y lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos dos posiciones, ahí donde volvemos al punto del carbono alfa. Tengo un carbono alfa a la izquierda, tengo un carbono alfa, a la derecha. Alfa quise decir, no beta, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos hidrógenos hay en el carbono alfa de la izquierda? A este lado. Tenemos 2 hidrógenos y a la derecha, como hay un grupo metil, solo hay uno. Entonces tenemos dos posibilidades.
donde un alqueno va a ser el mayoritario y el otro no. Entonces, lo que va a ocurrir es que el bromo, recuerden siempre, ese es el grupo saliente de la estructura, el halógeno o el pseudohalógeno, dependiendo de lo que haya, y por tanto tenemos estos dos productos posibles. Hay un grupo metil ahí, no lo olvide, tenemos el alqueno hacia un lado, que sería así, ¿ya? Y tenemos que, bueno, ahí hay un metil. El otro posible sería hacia la izquierda, o sea, de esta manera. Y aún me queda un tercer producto posible, porque hay una tercera posición alfa. Así que 10 segundos, vean la molécula y quiero que me digan cuál es la tercera posición alfa que se me pasó. Porque recuerden que una posición alfa es la adyacente al carbono electrofílico. Este es el centro electrofílico. Tengo que adyacente alfa, y la tercera es el metil, ¿no es cierto? Hacia arriba, entonces también tenemos que ese metil es posición alfa. Nos faltó ahí. Y el metil tiene 3 hidrógenos, por lo tanto podemos formar un alqueno hacia el grupo metil. ¿Cómo quedaría la molécula en tal caso? Quedaría con un doble enlace y se respetaría la estereoquímica de ese carbono, porque ahí no hay reacción, entonces no hay estereoquímica. Ahora, en el del centro también se respeta la estereoquímica, así que me disculpan ahí, por favor, corrijan, rectifiquen. Dado que en los productos 2 y 3, producto 1, 2 y 3, no reaccionó el carbono quiral de la derecha, entonces se respeta acá en 2 y en 3 la estereoquímica. Bien, ahora tenemos que aplicar la regla de Zaitsev. ¿Cuál creen ustedes, 1, 2 o 3, es el mayoritario, el más estable y por qué? Entonces, de acuerdo a la regla de Zaitsev, podemos nosotros llegar a una conclusión. No olvide que el alqueno más estable, ¿cuál es? El alqueno más estable es el más sustituido. ¿Qué significaba eso? Aquel que tiene la menor cantidad posible de enlaces carbono sp2 hidrógeno. Primer ejemplo, tiene un doble enlace entre carbono-carbono completamente sustituidos y por lo tanto tiene 0 hidrógenos. En el segundo, ¿cuántos hidrógenos en carbono sp2? 1. Y en el tercero, 2. Por tanto, ahora ustedes me van a decir cuál es el más estable según Zaitsev. Los dos extremos serían 1 o 3. Son antagónicos opuestos. El alqueno más estable es el más sustituido, el que tiene menos carbono sp2 hidrógeno, el 1. ¿Okay? Entonces, el 1, lo voy a destacar, corresponde a nuestro alqueno de tipo mayoritario. Entonces, este sería el mayoritario o el principal. A veces es tan mayoritario que la cantidad detectable de 2 y de 3 es 0. ¿Okay? Podría la reacción ser tan selectiva que solo generamos el alqueno 1. Y lo más probable es que así sea. Los otros son mucho menos estables comparado con 1. Ahora, en la prueba, claramente, si la pregunta es dibuje todos los alquenos posibles, usted me tiene que dibujar los 3 que ahí estoy mostrando, ¿ya? Bien, como este fue un ejercicio bien particular, bien especial, ya con una molécula de agua, y yo sé que ahí ustedes están diciendo, profesor, ¿y qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el bromo? ¿Qué otra cosa se forma? Bueno, como producto colateral, vamos a tener, como producto colateral, la formación, lo voy a escribir acá, de ácido bromhídrico. Ya, ese sería entonces nuestro producto colateral, ácido bromhídrico. Y miren, con este ejercicio, con esta solvólisis, vamos a ir inmediatamente al mecanismo de reacción. Yo creo que lo amerita, antes de mostrar otros ejemplos que tengo, me interesa que veamos inmediatamente el mecanismo de acción ya para que vayamos haciendo en nuestra mente la distinción mecanística respecto a lo que era la E2. Bien, entonces anoten mecanismo de la reacción y vamos a tomar como ejemplo esta que acabamos de ver.
Ya, entonces, la misma molécula, insisto, la voy a volver a dibujar. Ya, tenemos que sí hacer una observación. La reacción, ok, la reacción depende de la, y lo voy a escribir destacado, depende de la ruptura heterolítica unimolecular depende de la ruptura heterolítica unimolecular del haluro. Ahora, dicha ruptura heterolítica, dicha ruptura es la etapa limitante de la velocidad de reacción. ¿Ok? Dicha ruptura es la etapa limitante de la velocidad de reacción. Y ahora yo les pregunto, ¿y qué significa eso? ¿Es la etapa lenta o rápida? La etapa lenta, bien, ¿no es cierto? La etapa que va a limitar la velocidad de reacción. Entre paréntesis, nos referimos entonces a que esa es la etapa lenta de la velocidad de reacción. ¿Okay? Esa es nuestra etapa cuello de botella. Es como cuando usted va por una autopista, no importa si toda la autopista está vacía los primeros 100 kilómetros, si en el último kilómetro hay un taco imposible de poder bypassear y por lo tanto todo, ¿no es cierto?, se ralentiza por ese único cuello de botella. Lo mismo acá. Y por tanto, si dicha ruptura es limitante de la velocidad de reacción, usted dirá, ¿y cómo la podemos acelerar? Bueno, para acelerarla, ¿okay?, para que la velocidad de reacción se favorezca, tenemos dos estrategias. La primera estrategia es aumentar la concentración molar del haluro de alquilo. Del haluro de alquilo. Si más haluro de alquilo hay, si la reacción es más concentrada en haluro de alquilo, mayor cantidad de carbocationes se van a formar. Y la otra estrategia sería aumentar la temperatura. Porque si usted le inyecta más energía a la reacción, más probabilidad que se rompan los enlaces. Y lo tercero es, en la medida de lo posible, utilizar un disolvente prótico. Un disolvente prótico. Vamos entonces al mecanismo de lo que teníamos arriba. Yo les dije que iba a dibujar la misma molécula porque es muy ilustrativa de lo que está pasando. Tenemos esto. Bromo, y acá tenemos que este era un metil pero en un carbono quiral. La primera parte de la reacción solamente reacciona el haluro de alquilo consigo mismo, por así decirlo, por efecto térmico. Entonces, ¿el disolvente cuál era? Agua. La temperatura. Una gran temperatura, podríamos decir, si es agua, vamos a calentar al máximo posible, que es 100 grados Celsius. ¿Okay? El agua ebulle a 100 grados Celsius, así que una reacción a reflujo en agua. Fruto de esto, le estamos inyectando calor al medio y el enlace carbono-bromo comienza a romperse lentamente. Entonces, vamos a decir que en estricto rigor, este primer paso, esta primera ruptura, es una ruptura de equilibrio. Entonces, la flecha que deberíamos colocar es así. Es una flecha de equilibrio. ¿Ok? Mucho más desplazada hacia reactante que hacia producto. Entonces, si somos más puristas, la flecha en realidad debería quedar así. Mucho más desplazada para acá y más corta para allá. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, es un equilibrio donde el primer paso es el paso lento. Que esta es una reacción lenta. Y esta reacción lenta es la ruptura heterolítica del enlace. Entonces tenemos una reacción de ruptura heterolítica. La única explicación a por qué se rompe es porque se forma un carbocatión terciario. Entonces, se rompe el enlace, flecha completa sobre el átomo de bromo, se lleva el par electrónico sobre sí, se forma entonces un carbocatión y tenemos esto.
carbocatión, carga positiva, y acá el otro grupo metil adyacente. Observación. Estamos pasando de un carbono que originalmente es de tipo sp3, tetraédrico, a un carbono que ahora es sp2. Pregunta, a ver cómo están los conceptos, las definiciones. Un sp2, ¿qué es lo que es? Ya no es tetraédrico. ¿Cómo se llama la geometría? ¿Piramidal o trigonal plana? No hay par electrónico, trigonal plana. Ya, entonces, la geometría es trigonal plana. En otras palabras, el carbocatión que ustedes están formando ahí es plano. Y por tanto, si es plano, tiene dos caras. Una cara por arriba y una cara por abajo. Lo otro es que ese carbocatión plano de alguna manera se estabiliza ahora electrónicamente hablando gracias a la presencia del agua, del disolvente prótico. Entonces, formamos el carbocatión, se forma un átomo de bromuro negativo, Pr-, y ahora viene la parte clave. Entonces dijimos que el carbocatión debe poder formarse. Tiene que ser un carbocatión estable, o sea, un carbocatión, en este caso, carbocatión de tipo terciario. Y este carbocatión, como intermediario, ok, vamos a, entre paréntesis voy a decir que mi primer intermediario le llamo intermediario I1, es un intermediario que ahora se estabiliza por solvatación. Me explico, voy a tratar de dibujar esto con la estereoquímica que corresponde. La molécula sabemos que no es plana, ya hemos estudiado el ciclo hexano en clases pasadas, pero tenemos esta situación ahora. Bueno, hacia acá, para que quede más o menos correctamente dibujado. ¿Okay? Entonces, tenemos este carbono para acá, ese carbono para allá, ¿no es cierto? Acá tengo este que va hacia arriba y este otro también, la silla. Y aquí, ¿no es cierto? Esto saldría así, porque ahora es carbocatión. ¿Qué más me falta? Nos estaría faltando el grupo, ¿no es cierto?, que viene hacia arriba. Por tanto, tenemos que acá va un sustituyente hacia arriba. Entonces, tengo que hacia arriba nos quedaría este metil así. Entonces, esa es una posible conformación para este estado. Entonces, tenemos ahí que esto sería entonces el metil, el CH3. Tenemos acá el otro metil, el otro CH3 ahí. Que entonces le voy a llamar carbono 1 y carbono 2. Este sería el carbono 1 y este de acá el carbono 2. El carbono 1 es un carbocatión, por tanto tiene carga neta positiva. Y nótese que, a diferencia de la silla que dibujábamos anteriormente, lo estamos dibujando ahora como lo que es plano, trigonal plano. Este carbono ahora es trigonal plano. No puedo dibujar el metil hacia abajo porque me quedaría tetraédrico, ¿se entiende? O piramidal. Y los carbocationes no son piramidales, los carbocationes son planos. Entonces ahora, la molécula de agua, ¿qué hace? ¿Quién solvata? Pregunta, ¿el oxígeno o los protones del agua? Vean la estructura y piensen 10 segundos. A ver, piensen un segundo, porque miren, la carga acá es positiva. Entonces, en el agua usted tiene protones positivos, oxígeno negativo. Entonces, ¿quién solvata? ¿Quién establece interacciones? ¿Protones o el oxígeno? Sería el oxígeno por defecto, porque el oxígeno tiene densidad de carga negativa. Recuerden que el agua es un dipolo. Delta más los protones, delta menos el oxígeno. Entonces, el carbocatión es completamente solvatado y establece interacciones dipolo o ion dipolo fuertes con oxígeno. Delta más y delta más. Esto es entonces el proceso de solvatación. Solvatación. ¿Tenemos qué cosa? Tenemos interacciones de tipo ion dipolo. Estas interacciones ion dipolo son las interacciones que estabilizan al carbocatión.
Las interacciones ion-dipolo entonces son las interacciones que estabilizan al carbocatión, porque le estoy contribuyendo densidad de carga a un carbocatión positivo, con delta menos y delta menos. Y ahí la explicación por qué tiene que usar un solvente prótico, porque solo los solventes próticos tienen momentos dipolares tan fuertes que permitan estabilizar al carbocatión mediante solvatación e interacciones de tipo ion-dipolo. Interacción delta menos, interacción más. Bien, habiendo llegado a este punto, ahora la pregunta es, ¿y cómo se formó el alqueno? Porque se formó un bromuro que va a ser también solvatado, ese bromuro. Entonces, dicho sea de paso, y lo voy a dibujar acá chiquitito, el bromuro que ustedes ven ahí también termina siendo solvatado. Este sí que es solvatado por los protones del agua. Entonces, el bromuro que ustedes ven ahí, pueden dibujarlo pequeñito o escribirlo, si es que no les quedó más espacio, también termina solvatado. ¿Ok? Entonces, boom, es rodeado de agua, pero son los protones los que estabilizan al bromuro. Entonces, el bromuro quedó solvatado, encapsulado, no puede seguir reaccionando. Es el agua la que ahora reacciona. Y lo que va a ocurrir ahora es que la molécula de agua puede captar un protón de alguna parte. ¿Para formar qué cosa? Para formar el enlace doble. Entonces ahora tenemos varias posibilidades. Ya me voy a ver en la obligación de copiar la molécula y volver a dibujarla aquí al lado. Entonces, insisto, lo único que voy a hacer es volver a dibujar esto acá. Sin la solvatación, vamos a borrar eso. Ya, y miren ahora, voy a desarrollar los grupos metil. Ahora sí es importante volver a desarrollar esto. Ya, tenemos esta situación. Este carbono tiene metil. Tenemos metil, también lo puedo dibujar así, porque tenemos estereoquímica tetraédrica, protón y protón. Es un metil simplemente. Acá para arriba está el otro metil, ¿no es cierto? Hacia arriba entonces tengo que hay un CH3 ahí. Y tenemos que hacia adelante del carbono 2, ¿qué es lo que hay? Un protón, un hidrógeno. Mientras que hacia el otro lado también tenemos que hay un protón y un protón. Entonces esto estaría así. Ahí tenemos los sustituyentes de la disposición silla. ¿Ya? Aquí un poquito chueco ahí para que se me está topando con el metil. Corrijámoslo mejor. Ya que este metil lo dibujé muy grande, un poquito más compacto ahí, para que no se nos tope con el protón de acá al lado. Ya. Entonces, si ahora vamos a las posiciones alfa, y aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado en el mecanismo en la prueba, tenemos que la posición alfa puede ser este metil, puede ser el carbono 2 quiral o el carbono 6 al otro lado. Y entonces ahora podemos tomar protones del grupo metil, protón de la posición 2, protones de la posición 6. ¿Por qué no el metil de arriba? ¿Okay? Entonces les hago esa pregunta a ustedes, ¿por qué ese metil no puede ser captado? Porque, ¿no es cierto?, no es posición alfa, entonces este metil no lo podemos considerar para la reacción. Ahora usted dirá, pero profesor, ¿por qué marcó tantos protones? Porque ahora no es requisito que tengamos que escoger el que es antiperiplanar. Podemos escoger cualquiera. La reacción ya no tiene el requisito de antiperiplanaridad. Cualquier protón en posición alfa puede ser captado. O sea, puede llegar una molécula de agua, por ejemplo acá. Usted mira, ¿de agua? Sí, ahora, pregunta, ¿el agua es una base propiamente tal? No, pero el agua tiene comportamiento anfotérico. Entonces, podría llegar un agua de acá, y observen, tomar alguno de estos protones, cualquiera, se formaría entonces un doble enlace. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, podría llegar un agua por acá, por este otro lado, tomar entonces por ese lado un protón, formarse el enlace doble y tendríamos un alqueno hacia la posición 2. Y última posibilidad, dibujemos un agua por acá arriba ahora.
Entonces podríamos tener ahora color naranjo, para no ocupar lo mismo. Alguno de estos protones, cualquiera, ya dijimos el requisito no es antiperiplanar, ya por ejemplo esta acá más cerca, se forma un doble enlace, pero hacia el carbono 6. Son todas las capturas posibles. Y por tanto tenemos la mezcla de productos que habíamos ilustrado que eran factibles de obtener. Entonces tenemos todos esos caminos de reacción posibles y ahora se nos forman 3 posibles productos. Podemos tener el doble enlace hacia arriba, podemos tener la formación de el doble enlace hacia la izquierda y podemos tener el doble enlace hacia la derecha. ¿Ok? Llamémosle producto A, producto B, producto C, llamémosle esta vez. Es lo mismo que acabamos de hacer. Pregunta, ¿cuál es el mayoritario? ¿A, B o C? En base a lo que explicábamos de la regla de Zaitsev. No olviden, esto se explicaba con la regla de Zaitsev. El más estable es el que tiene la menor cantidad posible de enlaces carbono sp2 hidrógeno. Ese va a ser el mayoritario. Entonces, ahí en sus mentes, porque se los cambié, les hice como el juego, Pepito paga doble. No sé si han visto eso alguna vez en la calle, ya que mueven unas fichas para que la gente apueste. Ya es ilegal, obviamente, eso, pero en algún momento existió. Se los cambié. Ya no están en el mismo orden, así que ¿cuál es el más estable? Muy bien, el C. En el C no hay 0 hidrógenos. Así que era el C el más estable. Muy bien, por tanto, ese, lo marcan ustedes en la prueba cuando se les pregunte ahí, es el producto mayoritario. ¿Sí? Claro, les voy a mandar una guía de ejemplo, sí. Sí. Mire, podemos dibujarlo ya para que lo vean. Acá, nótese que en el primer caso, insisto, no están en el mismo orden, yo les cambié el orden respecto del dibujo inicial. Hay 2 hidrógenos, acá usted tiene un hidrógeno y aquí tiene 0 porque esto es metil y metil. O sea, no hay hidrógeno directamente conectado a el doble enlace. Metil es carbono. Los hidrógenos que siguen después no hay que verlos, los directos hay que ver. 0. ¿Ok? Por eso que C es el más estable. Y el que tiene menos hidrógeno conectado a él. ¿Cómo, perdón? No, la regla de Zaitsev solo aplica para analizar enlaces dobles. ¿Ok? Solo cuando tenga enlaces dobles se hace el análisis de tipo Zaitsev. Ok. Bien, habiendo dicho esto, ahora podemos trazar nuestro diagrama de energía. ¿Ya? Entonces, ya lo voy a centrar. Ya, y permítanme entonces, miren, voy a hacer un pequeño alejamiento de todo esto que hemos estado razonando acá. Y teníamos esto. Entonces pongan atención a lo que voy a decir, lo voy a verbalizar para que no quede tan rayado esto. Reactantes o reactante, que corresponde en estricto rigor solo al aluro alquilo. Intermediario, carbocatión. Y luego, ¿qué ocurrió? Después yo mostré el proceso de solvatación, mostré cómo el agua capta un protón. O sea, del carbocatión pasamos directo aquí a los productos. ¿Okay? A, B y C. Ya, entonces, repito, reactante, intermediario y de aquí directo, después fue dibujar las flechas solamente, directo a los productos. Entonces, el esquema de reacción es así. Reactante, intermediario carbocatión, llamémosle I1, y luego productos. O sea, producto, llamémosle con estas mismas letras, producto A, producto B y producto C. Ahí tenemos nuestro esquema de reacción. Usted dirá, ¿y qué pasa con los estados de transición? Primero, tenemos un estado de transición 1 y acá vamos a tener un estado de transición 1, un estado de transición 2 y un estado de transición 3. ¿Ok? Estado de transición 1, 2 y 3. Veo que están un poco confundidos. Miren, ¿por qué dije
estado de transición 1, 2 y 3. Porque hay 3 productos, ¿no es cierto? Ya entonces, como hay 3 productos, cada uno transcurre a través de un estado de transición diferente. Así que por favor no se vayan a confundir. Por eso digo estado de transición 1, 2 y 3. Así que el esquema debería llevar como una flecha al A, estado de transición 1, una flecha al B y una flecha al C. Pero para no enredar tanto eso, ya lo dibujé así y la energía nos quedaría entonces de esta manera. Aquí viene la parte relevante ahora, el diagrama de energía. Ustedes entonces lo dibujan de esta manera. Lo voy a hacer bien grande para que nos quede espacio. Ahí. Y tenemos ya energía libre del proceso, G, transcurso de la reacción, el reactante que se comienza a romper heterolíticamente acá, y tenemos 3 productos. Entonces tengo producto A, producto B. A ver, espérense, ¿cuál es el más estable? El C, ¿no es cierto? Y producto C, el más estable, entonces lo dibujo más abajo. Si usted dirá, ¿esto es arbitrario? No. El C es el más estable. Después le sigue el B, porque tiene solo un protón. Y el más inestable es el A, y por eso el A está más arriba. Recuerden que mayor energía significa menos estabilidad. Así que, por favor, esto no es arbitrario. Para cuando estén repasando, no es que el profesor simplemente puso ABC porque se le dio la gana, no. El C es el de menor energía, tiene que ir abajo. El A es el de mayor energía, debe ir arriba, y el B está entre medio, porque tiene un hidrógeno. ¿Qué más falta acá? El intermediario, o sea, se forma un carbocatión en algún punto intermediario, por ejemplo acá, I1. Se formó un intermediario en algún punto entre reactante y los productos. Entonces, el mejor camino de reacción sería así. Estado de transición, intermediario, y ahora tenemos la formación del producto C. Dado que el intermediario se parece más en forma, no necesariamente en realidad más que el reactante, el intermediario se parece más a los productos. Nótese que el intermediario, el carbocatión, es más cercano en forma a los productos. O sea, en estricto rigor este intermediario debería estar dibujado más a la derecha. Así que vamos a corregir. Ya ahí me disculpan ya que mueva esto. Pero repito, como el intermediario, la forma del intermediario se parece más a los productos que a reactante, entonces el intermediario tiene que ser dibujado más acá, más a la derecha. Entonces, por ejemplo, por acá, intermediario. ¿Quién es el intermediario? El carbocatión. Y por tanto, ahora sí, sería estado de transición, y el intermediario, a través de otro estado de transición, da origen a C. ¿Okay? Intermediario carbocatión. Pero a partir de este mismo punto tenemos otro estado de transición que da origen a B, y tenemos un último estado de transición. Voy a ocupar otro color, voy a ocupar verde. A partir de aquí mismo, por otro estado de transición damos origen a A. Entonces, son 3 estados de transición diferentes. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil de recorrer? El rojo. Zaitsev, el alqueno Zaitsev, es el más estable. Aunque Zaitsev no tenía todavía acceso a aspectos energéticos de las reacciones, sin embargo, su postulado lo que de alguna manera ilustra, de forma simplificada, es que el camino termodinámicamente más favorable es el camino del alqueno más sustituido, el alqueno C. O sea, aquel que demanda la menor energía de activación para llegar a un producto final de menos energía. Bien, tenemos entonces acá la primera energía de activación, esta barrera energética, energía de activación 1. Y acá tengo el estado de transición 1, ¿ok? Luego tengo las distintas barreras energéticas, o sea, ahí tenemos 3 energías de activación diferentes y tenemos 3 estados de transición, ¿ok? Entonces llamémosle, por ejemplo, voy a utilizar color negro, estado de transición 2, estado de transición 3, estado de transición 4.
Así que ahí debería haber dicho eso yo acá. Estado de transición 2, 3 y 4 acá, ¿ok? Estado de transición 2, estado de transición 3, estado de transición 4 para que no queden con el mismo nombre. ¿Ok? Pero se entiende que son solo 3 estados de transición diferentes. He ahí entonces nuestro esquema de energía a través del transcurso de reacción, y la velocidad de reacción es igual a la constante de reacción multiplicado por la concentración del electrófilo, o sea, en este caso, la concentración de la molécula, concentración molar, el cloruro de alquilo. Bien, un segundo para que terminen de anotar, porque con esto ya dimos por terminada la explicación mecanística de la reacción E1 para que hagamos ejercicios integrados.